Buen ingeniero, muy buenas noches. Hoy día voy a hablar sobre mi trabajo, sobre las pruebas de las probetas y sus características y la elaboración del concreto. Bueno, para ello voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Y bueno, empezamos con la posición. Eh, en la primera interrogante que se nos dejó, nos dicen las medidas de la probeta y normas que la sustentan. Bueno, en esta situación, acá tenemos la ACTM que la sustenta, la C39, C39M. Es la Start the Measurement for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimen. Y tenemos la otra ACTM, que es la C78, C78M Start the More for Flexion Strength of Concrete Use Simple Beam with that point load. Y por último tenemos la otra ASTM, que es la C192, C192M, que es la Standard Practice for Marketing and the Current Concrete is the Specimen in the Laboratory. Bueno, también tenemos la probeta cilíndrica y la probeta cúbica. Tenemos las medidas. Es la 4 por 18 eh, por 10 centímetros por 20. Estas se utilizan para pruebas de resistencia a compresión. También tenemos la otra, la 6 por 12, 15 centímetros por 30. Esa también es empleada para pruebas de resistencia a compresión. También tenemos la probeta cúbica. Estas son 2 por 2 por 2 y 5 por 5 por 5, o sea, 5 al cubo y 2 al cubo. Y también tenemos el segundo punto, 6 por 6 por 6, entre 15 por 15 por 15. Bueno, la primera que les hablé es usada para pruebas de resistencia a compresión y la segunda también es similar. Su uso a menudo es resistencia a la compresión. Bueno, pasando con la siguiente interrogante que se nos planteó, es el método de elaboración de cada uno de los tipos de probeta en- por capas. Bueno, en la elaboración de probeta, el concreto varía según su tipo y tamaño. Aquí se detalla el método común para las probetas cilíndricas cúbicas y así como la cantidad de capas recomendadas. Como les hablé en el otro punto, tenemos la probeta cilíndrica y las probetas cúbicas. La probeta cilíndrica es la 4 por 8 y 6 por 12. Tenemos cuatro puntos en los cuales es importante hacer el trabajo, que es la preparación del molde, la mezcla del concreto, el llenado de molde y el curado. Bueno, en las probetas cúbicas también tenemos cuatro puntos importantes, que es en pocas palabras lo mismo. O sea, tiene que ser la preparación del molde, la mezcla del concreto, el llenado del molde y el curado. Bueno, en la tercera pregunta que nos dice sobre la cantidad de golpes con el mazo al elaborar la probeta según su tipo. Bueno, en las probetas cilíndricas, la cantidad de golpes se recomienda utilizar aproximadamente entre 10 a 15 por cada capa. Entonces, en el segundo punto nos hablan la técnica. El golpe debe aplicarse de manera uniforme y en toda la superficie de la capa, asegurando el concreto que fluya y compacte correctamente. En las probetas cúbicas, bueno, la cantidad de golpes es similar a las cilíndricas. Se sugiere también de 10 a 15 golpes por capa. La técnica debe seguirse en el mismo enfoque de golpe uniforme para asegurar que cada capa se compacte bien. Entonces, eh, en la otra pregunta nos habla de la compresión, o sea, la resistencia que tiene. Bueno, en el primer punto, la probeta cilíndrica, la 4 por 12 y la 6 por 12, eh, en esta pregunta nos hablan de cómo es el curado según los días que transcurren la,
el ensayo del concreto, ¿verdad? Bueno, nos hablan que a los 7 días aproximadamente está entre el 60 y 70% en la resistencia máxima. En los 13 días generalmente se mide en función de la evolución que pueda rondar entre los 70 y 80%. A los 21 días alcanza alrededor de 85 a 90% de la resistencia máxima. A los 28 días, este, este es un tiempo para considerarlo porque ha alcanzado resistencias máximas. Bueno, puede variar entre los 25 y 40 MPa, o sea, megapascales. Ma- en el segundo punto, hablamos de las probetas cúbicas. En este caso tenemos el 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 y el 6 por 6 por 6, que no vendría a ser 2 al cubo y 6 al cubo. Las resistencias son similares a las cilíndricas. Pueden diferenciarse ligeramente según la geometría y el método de ensayo. Y también nos hacen una pregunta muy curiosa que nos dice por qué los ensayos de las probetas se hacen a edades tempranas. Bueno, para eso tenemos 4 puntos importantes. Una de ellas es la evolución temprana de la calidad, el otro es el control del proceso, el tercero es el progreso del curado, muy importante, y el cuarto es la optimización de los costos. En la última pregunta nos hablan de la durabilidad del concreto eh, y el método de medición. ¿Qué normas se aplican? Bueno, en la durabilidad del concreto se refiere a una cantidad para resistir condiciones adversas a lo largo del tiempo, como la exposición de ciclos de la, la congelación, la descongelación, ataques químicos y otros factores importantes ambientales, ¿no? Bueno, en la resistencia a la compresión nos hablan de una norma muy importante que es la ACTM con la NTP, que es la norma técnica peruana. En la ACTM tenemos la C39 y en la norma técnica peruana en la NTP, la 334.046, nos hablan de la descripción de la resistencia a la compresión en un, en un indicador de durabilidad, ya que un concreto más fuerte tiende a ser muy duradero. En las pruebas de permeabilidad, la norma ASTM, la C1202, nos hablan sobre las descripciones que evalúan permanentemente el concreto. Ah, en la norma ASTM C642, con la norma técnica peruana, la 334.059, nos hablan también de la determinación de la cantidad del agua que en el concreto puede absorber, lo cual es relacionado con la durabilidad, ¿no? Bueno, tenemos otra norma, pero estas son las pruebas de expansión por el sulfato, ¿no? Esta es la norma ASTM, la C1012. Nos hablan de la descripción de la evaluación en, en la expansión del concreto cuando se expone a sulfatos, que puede causar deterioro y bueno, eso, ¿no? Bueno, ingeniero, eso es todo. Muchas gracias.